Hola, hermanos y amigos, mil gracias por su atención a esta serie de mensajes basados en la epístola a los romanos. En esta serie de mensajes al libro de Romanos, hoy abrimos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. El texto nos muestra que la justicia divina está sobre todos los humanos. Cuando hablamos de justicia, qué bueno es preguntarnos, ¿qué es eso? ¿Qué es justicia? Y lo que encontramos en la misma Biblia es que es un principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad, respetando la Biblia, respetando a Dios, que da a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia. Dios es justo, es el único ser justo y castiga a quienes hacen el mal y recompensa a quienes hacen el bien para su gloria. En el texto tenemos un problema teológico porque los versículos desde el 6 hasta el 10 parecen decir que una persona se gana la vida eterna haciendo cosas buenas. Aparentemente, dijera esto. Vamos a ver qué es lo que el texto quiere decirnos. Sí, esos versículos del 6 al 10 parece que dijeran que para heredar la vida eterna hay que hacer buenas obras. Lo que encontramos en la misma Biblia es que Dios es Dios de justicia, pero también es Dios de gracia, de misericordia. Y de acuerdo con su justicia, juzga al pecado y lo castiga. También de acuerdo a su gracia divina, porque es misericordioso, puede perdonar y remitir el pecado de acuerdo a lo que nos dicen las mismas escrituras. Lo que encontramos en este texto es que Dios puede ser misericordioso con el pecador, perdonando su pecado, haciéndolo siempre en justicia, sin que alcahuete al pecador. Nos muestra la palabra que Dios es justo y para poder perdonar al pecador debió haber castigado la maldad del pecador en los mismos humanos. Y para eso, dice la palabra, se hizo humano en Cristo y en él castigó el pecado del mundo. Por eso Dios puede ser justo y misericordioso sin comprometer su justicia. Puede ser misericordioso sin ser alcahueta, porque pagó. Encontramos entonces que Dios es misericordioso y su gracia divina perdona y justifica al pecador que confía en Cristo. Esto es lo que nos muestran estos textos. Vamos a empezar leyendo. He dividido el texto en tres partes. La primera parte en los versículos 1 al 3. Y en este texto del 1 al 3, la palabra nos muestra que Dios tiene un cargo contra los pecadores moralistas. ¿Quién es aquel que peca y esconde la mano? Aquel moral, que se muestra muy bueno, muy moral, pero en el fondo la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Leamos lo que dicen estos tres versículos. Y esta escritura es justo después de haber estado estudiando, después de haber visto al final del capítulo 1. Este 2 empieza mostrando, porque al final del capítulo 1 muestra la maldad del hombre y la cantidad de pecado que conduce al hombre. La maldad lo lleva a esa cantidad, a una lista de pecados.
Y ahora dice este versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Qué bueno, juzgo. Y por estar juzgando a los demás, me gané yo el perdón de Dios. No, Señor. Aquellos a quienes les está hablando la palabra, está hablando a los judíos. Los judíos no se consideraban pecadores. La mayoría de ellos eran de la religión de los fariseos y juzgaban a todos los gentiles de pecadores. Pablo en este texto señala culpables a aquellos que se creen morales en su conducta, porque esa era lo que. Claro que sí, esto es lo que nos está mostrando. Claro que sí, los judíos se sentían muy bien. Por eso Pablo está mostrando y dice, mire, nadie es justo. Por tanto, nadie tiene autoridad moral para acusar a otro. Cuando cualquiera de los humanos acusa a otro de hacer lo malo, se estaría acusando a sí mismo. Un buen ejemplo de esta manera de pensar que tenían los judíos es la que Jesús le dijo a aquellos que se fueron a orar juntos, el fariseo y el publicano. El fariseo se creía lo mejor del mundo, justo, sin pecado, y el publicano se golpeaba el pecho, yo soy pecador. Claro, el publicano decía, este es un pecador, este es un malvado, este es un perverso. Pero es que lo que enseña el texto es que nadie está libre de pecado. Todos somos injustos. No hay justo uno, dice la palabra de Dios. La tendencia de todos los humanos es hacer lo malo. Cada uno de nosotros peca de diferentes formas. Pero la Biblia enseña que somos pecadores. De aquí la importancia del arrepentimiento. Debemos reconocer que la herencia que nos ha dejado Adán nos conduce al mal. Allá caemos aunque no querramos. ¿Pero por qué? Es herencia. Por eso la Biblia nos habla acerca del arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento no estamos hablando de remordimiento. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, habla de un cambio en la manera de pensar y en la manera de vivir. Claro, y lo que Dios está esperando es que el hombre reconozca su maldad. Así como David pudo reconocerlo en pecado, dijo David, me concibió mi madre. Dios está esperando que usted y yo reconozcamos que somos pecadores, que no tenemos méritos propios para presentarnos a Él como justos. La misma lista de pecado la llevamos todos, algunos en mayor o menor grado. Si no hacemos una cosa, hacemos la otra. Por eso la Biblia nos muestra que solo justo es Dios. Así que nos quede bien claro que nosotros no recibimos el perdón divino por estar juzgando a otros, sino por reconocer el nuestro y arrepentirnos. Cuando reconocemos que fallamos, que hemos hecho lo malo, y nos arrepentimos, creemos en el Señor Jesucristo, recibimos el perdón de lo alto. Es necesario, porque todos estamos cargados, atestados, leíamos en estos días. Así que podremos escapar de nuestro mal, señalando a otros menos. Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Al señalar la culpa de otro, no quita la nuestra, al contrario, nos hace más responsables, porque estoy viendo que es mal lo que hace otro. Lo voy a reprochar. ¿Y quién reprocha? El mío. Nos muestra la palabra que el pecado merece castigo. Y la misma Biblia nos enseña que solo Cristo nos libra de ese castigo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Él llevó el pecado nuestro, Él lo cargó. Eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Así que nuestra buena conducta, nuestra religiosidad, no nos capacita para condenar a otros. Somos creyentes
y hacemos el bien, hágalo para Dios, ni siquiera para mostrarse usted bueno o santo. Todo lo que hacemos, dice la palabra, debemos hacerlo para la gloria de Él. En el texto que habíamos leído anteriormente en Romanos capítulo 1, versículo 32, nos muestra ya al final de este capítulo 1, claro que el hombre malvado, el hombre perverso, el hombre impío, o tal vez que se cree, aprueba y aplaude la conducta pecaminosa. Pero en este capítulo 2, versículo 1, nos muestra entonces que ese hombre moral desaprueba y juzga la conducta. Igual, todos somos responsables. Podemos atacar a otro, podemos aceptar el pecado de otro, podemos también rechazarlo. De todas maneras, no nos quita el nuestro. El nuestro está ahí. Así que lo que nos está mostrando el texto es que tanto el hombre impío, el malvado, como el moral, ambos necesitan el arrepentimiento, ambos necesitan el perdón de Dios, ambos necesitamos todos venir a los pies de Cristo. Es lo que nos está mostrando el texto. Veamos la segunda parte de este texto, en los versículos 4, 5 y 6. Este texto nos está mostrando que Dios está airado por el pecado de aquellos moralistas que ellos esconden el suyo, pero muestran el ajeno. Leemos el 4 hasta el 5. O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El texto nos está mostrando que Dios nos ha tenido mucha paciencia. Es su bondad, es su benignidad. Y nos está dando tiempo para que reconozcamos nuestra maldad. Y nos está dando tiempo para que nosotros lleguemos arrepentidos. Y nos está dando tiempo para que busquemos el perdón de Él. Pero ¿sabe qué? Estamos pensando que la paciencia de Dios nunca se acaba. Presumimos que Dios siempre es bueno, siempre me va a perdonar. No, Él es bueno, Él no me va a tener en cuenta el pecado. Dios no va a castigarme, entonces yo prefiero ser moral. Claro, en mi pecado lo escondo. Y soy muy moral, claro que sí. Pero de alguna manera nosotros pecamos. Es lo que nos está mostrando la palabra. Lo que no nos hemos dado cuenta es que Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos, para perdonar nuestro pecado, nuestra maldad. Dios quiere arrepentimiento. Y el texto nos dice que Él nos guía. El arrepentimiento ni siquiera es nuestro. Él guía. Eso es lo que está diciendo el texto. Sí, su benignidad te guía, dice el versículo 4. Su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que ni siquiera eso es nuestro, es de Dios. Y Pablo está hablando a esos corazones tercos como el nuestro, desobedientes, acumuladores de pecado. Y claro, nos jactamos de esa fe y de esa pureza. Pero vivimos en maldad, vivimos en pecado sin haber arreglado con Dios. Y el texto nos está mostrando que el día del juicio va a llegar y que Dios muy enojado va a castigar a todo pecador que no se haya arrepentido, que no haya reconocido, que no haya venido a los pies de Cristo, que no haya creído en lo que Él hizo para pagar el pecado nuestro con el Señor Jesucristo. Así que Dios está buscando que nos volvamos al arrepentimiento. Aquí esta palabra es clave. Arrepentimiento, que creas en Cristo, que creas en su palabra, que ante Dios nadie puede defenderse de otra manera, nadie puede justificarse de otra manera, es solamente por la fe en el Señor Jesucristo, viniendo arrepentido. Solamente la fe en Cristo y el arrepentimiento puede aplacar esa ira de Dios. Eso es lo que nos está mostrando la palabra. Que Dios está irado por el pecado de la humanidad, por la religiosidad. Y claro, nos guía. Olvídese, ninguna religión, por buena que sea, puede librarnos o escondernos de la ira divina, de la ira de Dios.
Igual, ningún acto bueno. Usted puede ser muy bueno, porque es que a veces nos consideramos buenos, le damos a todos, ayudamos al uno, ayudamos al otro, y creemos que estamos haciendo mucho, mucho bien. Claro, somos muy religiosos, pero ¿sabe qué? Lo estamos haciendo para mostrarnos, para mostrar nuestra gentileza, para intentar aplacar la ira de Dios o quedarnos nosotros tranquilos, pero no lo hacemos para el bien que hacemos, no lo hacemos para la gloria de Dios. Y es lo que Dios está demandando. De lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Así que el pecado es pecado, lo hace un judío, lo hace un gentil, lo haga quien quiera que sea. Porque hoy estamos viendo a quién, a los malos. Nadie se escapa, nadie, todo el que peca y no se arrepiente, tendrá que dar cuenta a Dios. Esto no es que mi filosofía o mi ideología, yo tengo qué buena ideología, ayudar al pobre y hacer esto y hacer lo otro. Y claro, mi ideología me mantiene una conciencia tranquila. Pero ante Dios no vale religión, no vale ideología. No esté viendo que el otro es malo, que el soldado, que el policía, que aquel, que el otro. No, señor. Todos somos perversos, eso dice la palabra. Todos somos malos, todos hemos pecado. ¿Quién podrá entonces librarnos? Claro, el religioso, el moralista, cree que está atesorando muchos méritos para con Dios, y hay gente que cree, no, yo hago muchas buenas obras y yo tengo un mérito para mostrarme a Dios. Lo que dice Jeremías, mira, te puedes lavar con jabón, con lejía, amontonar, usa cloro, amontonar lejía. La mancha de tu pecado está. El único que puede perdonar el pecado, el único que lo pagó, es el Señor Jesucristo. Por eso el texto nos habla de justicia. Y eso es lo que vamos a ver en esta última parte. Veamos qué es lo que nos dice este último texto acerca de ese juicio divino, de esa justicia divina que Dios exige en nosotros, que nosotros no la tenemos. Tenemos que buscar a alguien que la tiene. Y dice, serían los versículos del 6 al 11. Dice el versículo 6, el cual, ¿de quién está hablando? De Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí vamos a los textos que parece que fuera por las obras que se recibe la bendición y la salvación. Este es el problema teológico que vimos desde el principio. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Retribución y angustia sobre todo ser humano al que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. ¿Qué es lo que nos está mostrando el texto? Que el Señor Jesucristo, en su juicio, no tendrá en cuenta la moral de nadie, sino la obediencia a su palabra. El versículo 6 nos dice, porque Dios pagará a cada uno. Habla de obras, de justificar por las obras. Pero amigo, hermano, no son las suyas, son las que Cristo hizo. Y al creer, usted empieza a hacerlas también, al creer en Él. Por eso es que sin creer en Él y sin arrepentimiento, no hay buenas obras, porque las buenas obras siguen al arrepentimiento, a la fe. Sin la fe y el arrepentimiento no hay buenas obras. Dios no ve buenas obras. En el libro de Hebreos dice que Dios hizo buenas obras planeó buenas obras desde la eternidad para que las hiciéramos. Pero esas obras son planeadas por Él, no son suyas. Son obras que Dios ha hecho para que usted ande en ella después que Él lo ha lavado, lo ha limpiado, lo ha perdonado y lo ha justificado. No son las obras del hombre, no son las obras de los religiosos, de los morales. El texto nos muestra
que Dios aborrece a quienes se justifican haciendo buenas obras. ¿Y qué dice el versículo 7? Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Para quiénes? Para los que buscan darle gloria a Él con su vida, con sus obras. O sea que nuestras obras no son para mostrarnos, no son para tener ningún mérito. Son para la gloria de Él, para agradar al Señor. Si tenemos un corazón bueno y un corazón recto y hacemos todo, debe llevar fruto para la gloria de Dios. Cada vez que en el temor de Dios hacemos el bien a otros, le damos la gloria a Él. Somos utilizados por Él. Así que todo el bien que hagamos a otro, pensando y con la intención de darle la gloria a Él, y esto lo pueden hacer solo los que han sido perdonados, los que han sido lavados, los que han sido justificados, recibirán la compensación de parte de Dios. Por eso Él da la llaga y da la medicina. Él nos da el hacer el bien y Él mismo nos los reconoce. Así que quienes, como dice el versículo 8, pero ira y enojo sobre los que son contenciosos. ¿Qué quiere decirnos esto? Claro, resisten el evangelio, viven en pecado, niegan el evangelio, pero son moralistas y quieren mostrarse a sí mismos. Muestran que son malvados, egoístas, y serán juzgados y castigados por su pecado. Los malos, ya sean judíos, gentiles, cristianos o quienes quieren sea, dice la palabra, si no se arrepienten, sufrirán por el mal que causen. La justicia de Dios, oiga, es que la justicia de Dios es porque Él ha pagado el mal tuyo en Cristo Jesús. Y para perdonarte, Él debió enviar a su Hijo a sufrir por ti. Eso es justicia. Y esto es lo que Dios quiere que todo se haga para la gloria de Él. Estos textos nos están mostrando que algún día, judíos y cristianos, estaremos ante el tribunal de Cristo y allí tendremos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho y para quién lo hicimos. Que estamos hablando de hacer las cosas, de todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Porque Dios va a juzgar cada uno de nuestros actos. Y que no importa qué grado tenga en la religión, qué ministerio tenga. El texto no nos quiere decir que los malos van a ser condenados y los buenos serán librados o serán perdonados y justificados. No es que los malos van para el cielo y los buenos para el infierno. El texto nos está diciendo que la bondad nuestra debe venir de Dios y para Él. Debe venir de Dios por haber creído en Cristo y para darle gloria a Él, no para mostrar nuestros propios méritos. Así que la gente buena que no obedece el evangelio recibirá toda la ira de Dios sobre ellos. Y los malos que hayan creído en Cristo serán perdonados. Eso es lo que nos muestra la palabra, justificados. ¿Pero por qué? Porque creyeron, porque se arrepintieron, porque aceptaron la palabra y empezaron a vivir para la gloria de Dios. Así que Dios está buscando hombres y mujeres con corazón contrito y humillado. Debíamos preguntarnos ahora, ¿cómo nos presentamos ante Dios? ¿Usted se atreve a presentarse ante Dios con las obras suyas, con sus méritos? Yo soy muy bueno. Si viene Dios, yo me presento ante Él. Claro que sí. Usted no reconoce que está pecando, que ha hecho lo malo, que no lo está haciendo delante de Dios. ¿Cómo está viviendo? Ahora esa es la pregunta que debe hacerse cada uno. ¿Qué moral tengo yo ante Dios? ¿Qué privilegios puedo exigir yo a Dios si yo no he creído en Él? Yo no he creído en Cristo. Yo no he tenido el arrepentimiento que Él exige. Nada valdrá ante Dios. Las Escrituras nos muestran que Dios está interesado en pecadores arrepentidos. Nadie, ninguno de los humanos, por bueno que sea, tiene derecho para presentarse ante Dios. No hay mérito. Voy a leer una escritura y con esto finalizo. Es Isaías 64:6. Voy a leerla de la palabra de Dios para todos. Dice,
todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros como una hoja nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento. Isaías 64:6 de la palabra de Dios para todos. La pregunta o el consejo es ¿cuál? Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. No tienes mérito para presentarte ante Dios solito. Dios nos guarde. Dios nos bendiga.